Radio H. 19:18 y bueno, por fin, estamos acá, está nuestro invitado Martín Ayer, el candidato a presidente por la Social 21 La Tendencia. Ya lo van a escuchar. Social 21 La Tendencia. Así que no nos podemos quejar, ¿no? Usted le tiene que hablar a esto. Se llama micrófono. Bueno. No, igual no te preocupes porque tiene una vocecita importante. Igual si no lo comparto con este. Pero bueno, vamos a hablar hoy de política, geopolítica, filosofía, si da, no sé, usted sabe esto. Así que bueno, Día de la Lealtad ayer, 17 de octubre, 1945, así que feliz día a todos los compañeros, gracias a todos los que nos están acompañando hasta las 21 horas aquí, y les paso el teléfono, el WhatsApp, que es el 11 32 43 22 51, lo voy a repetir. Ya lo deberían tener agendado mucha gente, pero por las dudas lo voy a decir de nuevo. 11 32 43 22 51 es el WhatsApp de Radio H, y pueden dejar mensajes también en el video que estamos transmitiendo en vivo en el Facebook de Radio H, en la radio. Así que bueno, esto ha sido... Estoy un poco agitado, parece que viniera... Estoy como si me hubiera peleado con Julio Barra, no sé, una cosa de esa, una interna difícil. Día de la Lealtad, me parece positivo los dos actos, estuvo bueno, ¿no? Se tiraron flores de un lado, flores del otro, sí, no sé por qué. ser el Día de la Lealtad debería haber un poco más de unidad, ¿no? Sí, porque si hay dos actos es porque hay muchas rencillas, poca lealtad entre los compañeros. Igual me parece que se tomaron un colectivo algunos y se fueron para el acto de otro. Ajá. Fue ahí tenés la unidad, sí, digamos, sí. que no importa, vos podés estar de un lado o del otro, digamos, pero... Que es una unidad con dos caras. Ponele, yo lo vi bien, a mí no me gustó. Digamos, ellos en su ladito, nosotros en otro, y bueno, y ahí estamos, y está bueno, y se mandaron saludos a Tucumán, y de Tucumán manda saludo a Merlo. A mí no me pareció mal. Miremos la película, miremos la película. No tuve la posibilidad de escuchar qué dijeron. Sí. La verdad que quisiera ver si alguna vez los candidatos a presidente del espacio del peronismo, ya sea kirchnerista o el peronismo tradicionalista, para llamarlo de alguna manera, empiezan a dar las cosas que hay que hablar. Pues yo estoy podrido de las fotos. Por ese momento, pasa que es el momento de dejar de hablar de candidatos y de nombres y empezar a hablar, digamos, de un proyecto, digamos, ¿a dónde apuntamos? Pero vos Y sabés si lo que hablan va a ellos, hacer ¿de qué vamos a hablar rescatar nosotros? este país del quilombo en el que está? ¿Vos sabés lo que va a hacer rescatar al país del quilombo? Este país no está complicado. No, hay que remangarse. tomando como el poder loco, y teniendo la manija no va a ser complicado. El problema es tomar el los poder y la miles de manija. filtros que hay para que un proyecto de liberación nacional llegue alguno a de estos conducir la candidatos, por Argentina. ejemplo, ¿no? del acto de Merlo o del otro acto, ¿dijeron liberación nacional? No. ¿Por Hablaron qué de está soberanía prohibido política. de hablar de liberación? ¿Qué les cuesta tanto liberación nacional? Acá se habla de liberación nacional. No, yo ya lo sé, si no estaría acá, pero ¿qué les pasa a los candidatos que no hablan de liberación nacional? Digo, de estos espacios. Porque son candidatos. ¿Por qué es eso? ¿Y qué espantavotos hablar de liberación nacional? Y no se nos animan, tal vez no tienen los argumentos. Digamos, capaz que no pueden enfrentar al pueblo, digamos, en son general, los cagones, porque si entonces. enfrentan al pueblo, el pueblo se da cuenta de que no tienen el sustento. Quizás, a veces, el otro día lo escuchaba a Martín en otro lado y decía lo mismo, es un problema de la dirigencia, ¿no? Quizás la dirigencia no está a la altura de lo que necesitamos. De las Y circunstancias. entonces, sí, y vos también lo planteás siempre, ¿no? Entonces habrá que presionar para que los dirigentes se Usted muevan. use ese celular que yo voy a usar. Compartimos. Lo voy a compartir con este. Voy a compartir acá. Y lo pongo más circular y... ¿Levantás un poquito, Euge, este? Ah, ok, dale. Ok, listo. Perdonen, pero Estamos en carrera. somos mucha gente y bueno, y es un poco caótico manejar todos los lados. O sea, no se puede Mauricio estar en dice toda lo la mismo en la Casa Claro, Rosada, por eso claro. tiene algunos Claro, pasan cosas. pasan Es mucha Pasan gente, cosas. muchos ministerios, se le complica un El poquito. submarino Claro. muy chiquito y el mar muy grande. Él recortó la mitad, ¿no? Recortó la mitad, yo no sé por dónde voy a empezar. Pero bueno. Te decía, o sea, ¿cómo puede ser? Te Yo quedas lo ahí, planteo en ¿eh? serio, ¿no? Te lo planteo en serio, así como un militante, ¿no? Vos decís, ¿por qué cuesta tanto de que los candidatos de los grandes espacios políticos que tienen caudales de votos, digamos, más importantes, digamos, del espacio justicialista,
ya sea el kirchnerismo o el justicialismo más rancio, como queramos llamarlo, pero hablar de liberación nacional es obligatorio, porque la situación de dependencia y colonización que está hoy el país, en un proyecto casi de semi-ocupación norteamericana, si no hablamos de liberación nacional, no me hablé del gas, de las 24 cuotas. Hablame, sí, y no le apruebes el presupuesto. Claro, hablame de las cosas. Va a ser, hay que levantar este La embajada no les deja a algunos hablar de liberación nacional. Ah, va por ahí. Es la embajada la que no permite. Los pactos de gobernabilidad de la partidocracia demoliberal hacen que la conducción sea la embajada norteamericana. La de gobernabilidad es tributaria del mando de la embajada norteamericana. Alguno dirá, no seas trosco, no hables así. Lo dijo Perón. El creador del concepto partidocracia demoliberal es Juan Perón, el joven coronel insurrecto en la década de 40, diciendo: hay en la Argentina una partidocracia demoliberal que alterna el poder entre sí. Lo que necesita el país es un gobierno de liberación nacional. Claro, que es muy distinto que esto que dijiste, esta palabra que dijiste recién, que circula tanto en los ambientes académicos y que lamentablemente a veces es permeada la militancia por esta palabra que es la gobernabilidad. A la mierda, hay que patearla a la mierda la gobernabilidad, porque nos hace cagar de hambre a los pobres, a los que laburamos y vivimos de nuestro propio trabajo, nos hace cagar de hambre la gobernabilidad. Nosotros tenemos que volver a estatizar las empresas que perdimos en la década del 90 y crear todas las que sean necesarias. Perón creó 300 empresas del Estado cuando gobernó del 46 al 55. 300 empresas. Ahora, la partidocracia demoliberal, tanto liberal como keynesiana, en su versión liberal o en su versión keynesiana, y eso es transversal a los dos grandes partidos mayoritarios de la Argentina, a las dos grandes identidades, las más fuertes, que es la Unión Cívica Radical y el peronismo. Hay tanto liberales y keynesianos en un lado como en el otro. Sí. Lo que falta son radicales por la liberación, de Sergio Karakachov, Irigoyen y Alem, y lo que faltan son peronistas revolucionarios, como, de Perón, de Evita, de John William Cook, de la línea nacional, porque hay otros que han, como Homero Mansi, o como Arturo Jaureche, importó 3 carajos en términos de identidad cuando el Partido Nacional y el radicalismo estaban ahí, y cuando el Partido Nacional pasó a ser el peronismo, estuvieron donde tenían que estar. Exactamente, y voy a poner una pausa a porque el debate va a continuar hasta las 21, le aviso, se va a poner lindo. Y quiero hablar con Esteban Jacina, de trabajador de Telam, siempre lo saco en la mala, decía, y hoy lo voy a sacar en una buena noticia, que es la que nos cuente el fallo que ha hecho el tribunal en lo laboral hoy. Esteban, hola, buenas noches. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo estás? ¿Cómo andas, querido? Te saludamos acá, los chicos de San al Sol, Débora, Homero, el Pájaro, estamos todos. Están muy ideologizados ahí, ¿eh? Levemente. Queremos profundizarlo igual, ¿eh? Adoctrinados. No, era un elogio, ¿eh? Yo no soy Pousá, no soy Pousá. Bueno. Era un elogio. Muy bien. Bueno, acá estamos, la verdad, sí, gracias, Gustavo, es cierto, compartimos toda esta historia de no sé cuántos días. Sí, obviamente. Más de 100 días, 113, 117, ya ni sé. No soy de números, soy más humanista, ¿viste? Así que estamos en esta circunstancia, bueno, una noticia que ya debe estar en algunos portales, no en todos, ¿no? Sabemos que no toda la información circula, pero para recordar un poquitito lo que ocurrió hoy es que el juzgado 1 de Tatarsky, o 22 de Tatarsky, laboral, que es el mismo juez que había fallado hace unos meses a favor de 5 trabajadores, declarando la ilegalidad del procedimiento de despido masivo que había establecido la empresa, es decir, más del 40% de la planta, ahora se extendió a 130 y pico, que sumados a otros recursos presentados por otro gremio, yo formo parte de CIPREVA, CITRAPREN es la otra organización que protege a los trabajadores de Telam, había logrado por su parte también 100 y tantos, así que sobre los 357 estamos hablando de 260 reincorporados judicialmente, hay algunos que quedan, me estaban dando algún detalle por unas cuestiones formales, pero el camino, digamos, cuando un juez establece un fallo de estas características,
que tiene que ver con proteger la situación, retrotraerla, no está analizando la cuestión de fondo, sino el procedimiento en sí. Declarada la ilegalidad, en nuestro caso en primera instancia, en otros en primera y segunda instancia, es decir, ratificado por Cámara de Trabajo, lo cual es inapelable, no hay, la Corte Suprema quedaría para eso, pero es impracticable. Habla de que claramente el procedimiento utilizado por la empresa fue violatorio de toda norma. La ilegalidad, en este caso, y ahora ya uno lo puede decir en términos analizándolo desapasionadamente, habla de que no se puede hacer cualquier cosa. Sencillamente, no se puede hacer cualquier cosa. Es decir, más allá de que tengas un discurso legalista y republicano, tenés que acompañar los procedimientos. En este caso, una empresa de la envergadura de Telam no podía despedir al 40% o más de la planta, como lo hizo, sin llevar adelante un procedimiento preventivo de crisis. El procedimiento preventivo de crisis es el funcionamiento del Ministerio del Trabajo, que convoca a las partes, gremios y empresas, cualquiera sea. Bueno, a ver, está esta cuestión. La empresa, los empresarios dicen que no pueden continuar con este giro económico. Tiene que explicar por qué y de qué manera va a garantizar la continuidad de ese negocio, lo digo entre comillas. Esto lo que busca es que permanezca la empresa como tal, aunque pueda aceptarse un redimensionamiento. Pero todo eso hay que hacerlo explicando por qué, con quiénes te quedás, cómo vos imaginás el futuro de esa empresa. Viniendo a Telam, esto es lo que no hizo Rodolfo Poussin, no lo hizo ninguno de los directivos, y yo puedo decir no lo hizo el gobierno. ¿Por qué el gobierno? Porque esta dilación que hubo, en nuestro caso de casi 4 meses, fue producto de que cajoneó el expediente el Ministerio de Trabajo. Ahí tenemos el segundo problema. La empresa Telam, aunque forma parte del Estado como tal, es una sociedad del Estado, tuvo que ir a recurrir ante el Ministerio de Trabajo. Y el señor Triaca, que seguramente se siente más identificado con el programa económico del gobierno, no ejerció el cargo como tal, analizando desapasionadamente, como podrías hacerlo con cualquier otro procedimiento preventivo de crisis de cualquier otra empresa. Lo cajoneó en el caso de Telam y lo está haciendo también en otras empresas, claramente. Por lo cual, nosotros suponemos que apuntaban o al desgaste, esto es una interpretación personal, o que estaban jugando al forum shopping. ¿Qué quiere decir con esto? Hubo algunos fallos a favor, pero inclusive uno de Cámara, en el que ratificó en segunda instancia, como te decía. ¿Qué hizo el gobierno? Recusó a los jueces. Inclusive llegaron a recusar a un juez que no había emitido opinión. Una cosa descabellada. Descabellada, sí, no hay antecedentes, nos han dicho. Previsores. Claro, se dieron cuenta después. Lo que no dijo. Vamos a explicar un poquitito el procedimiento. Puede ser engorroso, pero como estamos hablando de una situación económica en la que trabajadores, muchos están sin empleo y otros con riesgo de perderlo, está bueno a lo mejor explicar los procedimientos. La justicia del trabajo, en segunda instancia, son 3 jueces, pero se usan solo a 2 cuando están analizando un expediente. ¿Por qué? Y porque si están los 2 de acuerdo, ¿para qué vamos a llamar a un tercero? Ahora, si los 2 empatan, llamamos al tercero. Acá hubo 2 que votaron a favor de restituir a los trabajadores en su lugar. El tercero no intervino. ¿Qué hizo el gobierno? Recusó a los 3. Con los cuales, hacia 2, buscó argumentos y aparentemente los encontró, porque es un procedimiento automático. Vos lo recusás, aunque es impresentable que recuses a un juez que vota a favor sin darle argumentos. Pero en el tercero, que no había intervenido, también lo hizo. Entonces se está hablando no solo de animosidad, en este caso lo analizo así, sino de una impericia absoluta desde el punto de vista del respeto de las leyes y los procedimientos. Bien. Hasta ahí lo frío y desapasionado. Lo otro, te digo, estamos muy felices, esperando mañana una asamblea y viendo hacia adelante que la empresa dialogue. Mirá qué raro lo que digo, ¿no? Dialogue. Es lo que estamos pidiendo a los trabajadores. Imagino que ahora van a hacer periodismo, ¿no? Eso es lo que nosotros, nosotros estuvimos en estos meses y en el último mes, realmente la angustia, ¿sabes dónde nació más fuerte? No, en no tener laburo, que estábamos buscando cada uno. Bueno, yo tengo 58 pirulos, difícil conseguir trabajo como periodista. Si un ministro dijo que a mí me echaron porque soy demasiado ideologizado y trabajé para voltear al gobierno, ¿entendés? Es como si un mecánico, un soldador,
el empresario dice, no, pero el tipo se afanaba los elementos, no sé, los electrodos se robaba, y lo dice un ministro y lo dicen en el Congreso, o sea, imposible volver a conseguir trabajo. Bueno, en este caso, lo que nosotros sufrimos mucha angustia, no por esto, sino por esta telam trucha que armaron en Tecnópolis, un grupo de algunos jerarcas que son contratados por esta misma gestión, o sea, echaron a 357 que cobramos 30.000 pesos, ponele, o 20 y pico de mil, y contrataron a 50 que ganan 100.000, más o menos. Así es el número que te estoy diciendo. Bueno, y con esa gente trataron de armar, pero sin ningún tipo de experiencia, un portal que es impresentable, con errores garrafales, con robos de material, con utilización de fotografías robadas de Twitter. Esto es lo que hicieron en los últimos 20 y pico de días, con lo cual nosotros estábamos muy angustiados porque lo que empieza a estar en juego ya no es nuestro empleo, sino el rol de la Agencia Nacional de Noticias. Claro, es una especie de destrucción de Pájaro Kenix, te habla. ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? El objetivo sería como la destrucción de la Agencia Estatal de Noticias. Claro, imagínate, nosotros trabajamos con clientes, o sea, gente que compraba el servicio. En este tiempo se lo regalaron el servicio, diciendo no se lo podemos cobrar, porque estamos en una situación. Pero una cosa es no cobrarlo porque no tenés una cantidad suficiente, pero otra cosa es no cobrarlo porque la información que vos das es falsa, o es inconsistente, o está basada en procedimientos que no responden al parámetro que en una agencia como Telam, que digamos es la única que queda, una noticia pasa por distintos niveles, no es ni un blog personal en el que una sola persona se tiene que hacer cargo, ni es, digamos, un equipo de amigos. Somos gente que trabajamos en distintos niveles donde hay distintos controles que muchas veces eso hasta puede ir en contra de la velocidad, ¿no? La velocidad de redes. Claro, pero es una agencia de noticias, entonces el prestigio que tiene construido Telam como agencia de noticias tiene que ver también con una acumulación en el tiempo de lo que han hecho los trabajadores de Telam. O sea, es, como te diría, un bien estatal es un bien de acumulación de los trabajadores. Sí, todo el capital simbólico y cultural. Claro, entonces, esto que contabas vos, ¿no? De hacer ahora las apuradas que salieron a hacer una agencia con fotos que sacan de Twitter, o sea, lo que terminan haciendo es degradando Telam para quizás después privatizarlo y que haya otro medio. O que no haya una agencia nacional. O directamente destruirlo y cerrarlo. Si miramos lo que está pasando con la televisión pública, con Radio Nacional, donde ya no hay medición porque ni aparecen en el rating, o los canales los mandás en el canal Paca Paca y Encuentro, los tirás en el canal 60 y pones un reality en su lugar, hay claramente una ideología en cuanto a que a vos no te interesa el rol del Estado en la comunicación. Inclusive en un debate que nosotros queremos plantear, ojalá a futuro, lo primero va a ser plantear un debate claramente sobre el modelo de agencia que ellos quieren, con quienes se quieren quedar. Nosotros estamos acá también defendiendo el convenio de trabajadores de prensa. ¿Por qué? Porque sabemos que la banalización de la información solo puede ser combatida con profesionalismo. Y si la medida de la ecuación para el ajuste es econométrica, quiere decir que a vos no te importa si trabajás bien o mal, sino que tenés que estar muchas horas disponibles y hacer mucho material. Eso es lo que ocurre con la multitarea, por ejemplo. Claro. Nosotros queremos discutir, que no nos cerramos, digo, hablo en plural, ¿no? Y esta es realmente la satisfacción de haber compartido 4 meses con compañeros, muchos de los cuales con los que no convivíamos todos los días. ¿Por qué? Porque es una agencia grande en la que hay distintos horarios, distintos pisos. Bueno, puedo decirlo en plural. Nosotros estamos abiertos a la discusión con las nuevas tecnologías, pero ¿de qué manera? ¿Para qué? ¿Cuál es el objetivo? Porque si el objetivo es publicar una noticia y decir que hubo 7 muertos en el recital del Indio, como ocurrió con Telam, después tener que desdecir eso y justificar que lo sacaste de las redes sociales porque no quisiste mandar un periodista que había seguido en los últimos 25 años a los Redonditos o al Indio y que conoce el paño completo, no lo quisiste mandar porque era fin de semana para no pagar extras, y que la agencia alemana de noticias a la semana publicó una queja porque ellos tomaron ese material, lo replicaron a nivel mundial y después tuvieron que emitir la corrección. Claro, o sea, el prestigio de Telam incluso es a nivel internacional. Berretizar Telam, vaciarlo, hacer un proceso de vaciamiento como fue con otras empresas públicas, ahora lo están haciendo con Telam,
implica también un nivel de desprestigio a nivel internacional que es importante. Claro, y además, yo lo dije varias veces, Gustavo lo sabe, trato de correrme de la cuestión personal, ¿no? Yo estuve buscando laburo estos meses, buscando otros oficios, pero no quiero personalizar. Yo creo que lo que está en juego acá realmente era el rol del periodismo, y no lo digo por un lugar heroico, sino porque nosotros somos la última barrera de contención desde el Estado para garantizar que la sociedad pueda acceder con una estructura sólida, no digo de emprendimientos a pulmón, como admirablemente lo hacen tantos, o como emprendimientos como los de ustedes, que son emprendimientos en la cooperación, en el esfuerzo personal para dar testimonio y para ofrecer el oficio hacia la comunidad. Digo, en el caso de Telam, hay una cuestión de una barrera de contención desde el punto de vista del ejercicio periodístico para garantizar hacia la sociedad el acceso a información confiable. Esto lo dijo hasta el Papa, ¿no? Yo no soy confesional, pero el Papa dijo, ojo, ahora el poder económico es dueño de la comunicación, el entretenimiento y la información. Puede desprestigiar a una persona y destruirla, o puede ejercer sobre la sociedad cualquier tipo de influencia. Antes el poder económico estaba detrás, ahora es el dueño de los medios. Esto todavía nos llama a un debate aún mayor, de mayor compromiso sobre el rol. No estoy emocionado, me acabo de atragantar nomás. Sí. No, si querés llorar, llora, como diría... Y esto no es... voy a hacer una prueba en vivo. Si esto es agua, sobrevivo. Sí, ok. Me decía Ginebra también. Esteban, ¿cómo andás? Homero te saluda. Hola, ¿cómo estás? Yo tenía como dos cuestiones en la cabeza. Primero, como profundizar en cómo sigue la lucha, más allá de que la empresa pide o habilita el diálogo, cómo sigue la lucha. Y lo otro era, ¿cuál fue el apoyo del resto del colectivo de periodistas y de comunicadores, más allá de los comunicadores de la comunicación popular, o que sé que estuvieron muy cercanos a la lucha, pero ustedes sintieron de la corporación periodística acompañamiento y apoyo? Mira, primero, no me expresé bien, pero la empresa todavía no manifestó ninguna intención de dialogar. Lo que queda es, nosotros lo que estamos esperando es que mañana después de la asamblea veremos que todo lo hicimos votándolo en asamblea, vamos a ver cuál es el próximo paso. Ese ejercicio democrático también a algunos les puede resultar extraño, pero nosotros tomamos decisiones en el colectivo. Esperemos a ver qué responde la empresa. Si cumple con lo que la justicia le intimó, porque la justicia le intimó que cumpliera con un procedimiento preventivo de crisis que no cumplió. El Ministerio de Trabajo tardó más de un mes y pico para decir no llamé al procedimiento preventivo de crisis, después que el juez le dijo amenaza de sanción económica con multas que aplicó y después de iniciar una causa penal. Recién después de eso el Ministerio de Trabajo dijo no empezamos el procedimiento preventivo de crisis. El juez entonces ahí mandó las cautelares diciendo bueno, entonces vuelvan todos y veremos qué hace la empresa. Punto número uno. El número dos, sí, absolutamente hemos encontrado en esto la identificación de que más allá de que somos 357 casos con familias y demás y todo lo que nosotros podemos acompañar desde el punto de vista humano de esta experiencia, de este drama, entendieron a partir de CIPREVA, de CITRAPREN, los gremios, digamos, en los que nosotros estamos agrupados, que acá hay un debate sobre el tema del rol del periodismo. Entonces las movilizaciones que habrán visto ustedes, que fueron multitudinarias, ¿no? Miles y miles de personas, 2 veces marchamos desde el Obelisco hasta el CCK. Eso habla, más allá de que algunos, lo voy a decir en términos personales, porque están en algunos grandes medios, me han apoyado, digamos, silenciosamente, lo cual es comprensible, yo no le voy a pedir a nadie que se exponga, pero no, muchísimos otros lo han hecho con el cartelito, ¿no? Sí, obvio. Todos somos Telam. ¿Por qué? Y porque acá lo que se está debatiendo es, y eso es lo que yo, mirá, voy a decir algo que algunos amigos me van a decir, vos estás loco, lo vas a decir. Pensemos bien en la intención del gobierno. A ver, pensemos bien en la intención del gobierno. A lo mejor no está acomodado a los tiempos, ¿no? Porque en los tiempos se están exigiendo un debate sobre el rol de los medios de comunicación. Y no tiene que ver solamente con una cuestión de la portabilidad numérica de los teléfonos o la convergencia electrotécnica, mediática, no sé qué. Tiene que ver con algo absolutamente inmaterial, que es la cultura, que es la información. Bueno, el gobierno a eso no le importó. No demostró en ningún momento la intención de debatir sobre eso.
todo lo contrario, lo mandaron, o fue Lombardi, y ya está digamos, en la transcripción en el Congreso de la Nación, que era una venganza lo que se hizo, ¿no? Como nosotros éramos kirchneristas, nos tenían que echar a todos. Más o menos eso lo dijo con un poquito más de... No estaba tan errado igual, bueno, qué sé yo, hay de todo, ¿no? Yo te digo la verdad que hay de todo, efectivamente de todo. ¿Por qué? Sí, porque acá lo que se analiza tiene que ver con, volviendo al principio, a mi humorada del comienzo, la ideología. ¿Cuál es el problema que yo tenga ideología? Vos lo que tenés que hacer es descubrirme que mi ideología interfiere en el ejercicio de mi oficio. Es decir, que yo te escondo una noticia porque no me interesa que le pegues a alguien. Eso, compañero, es imposible. Pero, imposible que tu ideología... El tema es cuando uno trata de no poner la ideología en lo que está haciendo desde la labor periodística, no poner rasgos ideológicos en una labor periodística, eso es profundamente ideológico. Obviamente, pero no existe además la posibilidad de hacerlo. Es decir, vos editás, usás el verbo que utilices, claro, estás tomando una decisión ideológica. No, sí. Digamos, el gobierno no, los funcionarios, yo no sé si son capaces o incapaces de debatir esa cuestión. Porque si banalizan y dijeron, no, estaban muy ideologizados, esto lo dijo el animador, el conductor de televisión Pousá, sí, hay ideología en lo que acabo de decir. Yo claramente creo que él no ha ejercido el rol periodístico en lo que yo demando de un periodista. Puede haber sido un buen cronista, no, para no tener nada de ideología, tiene bastante. Caso, no hay que tener ninguna idea. Claro. Dale. TELAM es una sociedad del Estado, ¿verdad? Sí. Regido por la ley 20705 de 1974, ¿es así? Así es. Eso es Estado empresario peronista al máximo nivel. Ese es el Estado más dinámico que supo construir la Argentina y es producto de la letra de Rodolfo Ortega Peña. Sí, ocurre que TELAM como nació fue Perón, ¿no? Pero tuvo a lo largo del tiempo algunas conformaciones. Fue mixta, una sociedad mixta, después fue estatal, con una categoría estatal. Esta última, Sociedad del Estado, se le dio en la última crisis previa a esta, en la que estuvo también un tal Rodolfo Pousá en el mismo cargo, tratando de echar, en ese caso, creo a 90 o 100, durante la Alianza. Y la conformación como Sociedad del Estado, a lo mejor acá estoy cometiendo algún error, pero yo no me acuerdo si no fue Duhalde. Es decir, hubo otra instancia posterior en la que se fueron hacia adelante, y lo que nosotros abrimos el debate, lo hemos dicho, es que esto se tiene que transformar en un organismo con control parlamentario. Claro, decir, porque una sociedad del Estado no puede quebrar, porque la ley, la 20705 y la 20558 de sociedades y corporaciones del Estado, las hace impenetrables al capital privado, no pueden quebrar, y solamente es el Parlamento aquel que tiene la potestad de disolverlas en el caso de que haya que disolverlas. Eso es una enorme fortaleza que tiene TELAM y sus trabajadores, misma fortaleza que han tenido en su momento las empresas del Estado para poder pelear contra los procesos de privatización y vaciamiento. Porque lo que se ve es que en el ambiente privado de medios de comunicación sopló Macri y voló el humo. Bueno, hoy casualmente se conoce, creo que ustedes a lo mejor lo comentaron, ¿no? La situación de Canal 9, los trabajadores de Canal 9, la empresa, la empresa comunicó la intención de la apertura de un procedimiento preventivo de crisis. Es decir, como tal, dice, el giro económico está en riesgo, la situación le carga la responsabilidad, obviamente, a la situación económica del país y a la gestión gubernamental, supongo que también, lo cual ha recortado los ingresos por la caída en la facturación, y está llamando un procedimiento preventivo de crisis, porque también manda el palito, dice que la rigidez de los convenios laborales le impide amoldar la situación a nuevas organizaciones, digámoslo así. En el caso de TELAM, justamente nunca contestó el Ministerio de Trabajo, por orden del gobierno seguramente, es porque lo que tenía que blanquear, como no puede quebrar, es, bueno, ¿qué es lo que quieren hacer con TELAM? En realidad los abogados cometieron una infidencia en otro, digamos, yo estoy, como te decía, en el caso de la estrategia llevada por los abogados de CIPREVA.
En Citrapren, que es el otro gremio, también interpusieron recursos, en el caso de Citrapren invocando la persecución ideológica, con lo cual el juez que estableció y anuló los despidos por esa causal es porque la Constitución declara absolutamente inexistente el despido si está basado en una persecución ideológica, política o por sexo y demás. Bueno, en ese caso, cuando contestaron los abogados de la empresa, contestaron de alguna manera cuál era el proyecto hacia adelante. El proyecto hacia adelante es modificar la cantidad de horas de trabajo, terminar con los convenios laborales, las especificidades también echarlas por tierra. Reforma laboral, va. Una reforma laboral, exactamente. Eso es lo que... Y yo vuelvo a lo que decía al comienzo. Yo creo que se podrían discutir algunas cuestiones. Discutirlas no quiere decir aceptarlas, discutirlas. ¿Por qué? Y porque hay otras tecnologías, hay otra dinámica. Ahora, si eso implica aceptar la violación de los convenios, por ejemplo, desde el punto de vista del trabajo del periodista, en lo que se afecta al contenido periodístico, no, eso es innegociable. O sea, si vos me vas a hacer trabajar 14 horas por día, tomando una computadora, sacando fotos, para que yo no sepa hacer absolutamente nada, si vos querés que yo haga eso, a vos lo que te interesa es que la información no tenga valor. Eso es así, para quien tiene un poco de experiencia. Bueno, yo hace 40 años que laburo en esto, a mí me queda clarísimo cuál es la intención cuando vos solo evaluás en esta cuestión los números, es decir, la planilla Excel. Si vos analizás solo esto, es porque a vos no te interesa la calidad periodística o del contenido de la información. Bien, Esteban, la verdad te abrazo fuerte, un saludo a los muchachos de Telam, y lo importante de todo esto es que la lucha tuvo su efecto, digamos, ¿no? Que no los doblegaron, y si se ha conseguido este fallo es porque han peleado con dignidad, y eso es importante, y es un ejemplo, digamos, de lo que viene, digamos, en el avance de este modelo macrista, digamos. ¿Te robo 30 segundos? Sí. Porque lo tengo que decir. Mira, acá hay tipos que se pusieron esta lucha al hombro, tienen nombre y apellido, algunos no fueron despedidos. Les descontaron salarios, los amenazaron, con represalias, con llamados directos, indirectos, y son trabajadores que no fueron despedidos. Es decir, acá hubo... ¿entendés? Más allá de si tuvimos o no apoyos, que lo tuvimos por fuera de la empresa, gestos de compromiso absoluto desde lo ideológico, es decir, gente que puso en riesgo con muchos años, ¿no? Siendo que habían sido ratificados por la gestión, y dijeron, no, a mí no me importa que yo siga teniendo trabajo, yo voy a pelear, y están, esos son compañeros y compañeras que te hacen creer que no todo es la guita. Se llama conciencia de clase. Exacto. Esteban, te mando un abrazo fuerte. Vos sabés que siempre que pase algo acá tenés el micrófono para comunicar todo lo que sea bueno o malo. Así que te mando un abrazo grande y se te quiere, hermano. Muchas gracias, gracias igual. Chao, saludos a todos. Y los admiro por el laburo que hacen. Chau. Gracias, amigo. Hasta luego. Chau. Continuamos con un temita, no sé cuál es, pero es un cover, fan. Radio H. Usted tiene que remitirse lo que dijo. 19:56. ¿Y cómo va el partido? Bien, estamos construyendo Social 21. Ajá. Y estamos participando del Consejo Económico del Partido Justicialista a instancias de la invitación del compañero Guillermo Moreno. Y bueno, participamos junto con otros que vienen en representación de Randazzo, Axel Kicillof, Silvina Batakis, Scioli, Gioja, etcétera. Y también dentro de esa participación está Social 21. En los términos de que si el gobierno de la embajada norteamericana de Mauricio Macri se tiene que ir antes en helicóptero, abandonan, tiran la toalla o ocurra lo que ocurra, nosotros somos parte del debate de la construcción de un plan de contingencia para la Argentina, porque el desastre que pueden dejar estos tipos es importante. Entonces estamos participando en esos términos, en la construcción de un plan de contingencia
más allá de que después haya una interna política, una PASO, una competencia de listas con las cuales, bueno, el que gana conduce, el que pierde acompaña. En el peronismo esto es así. Y está bien porque es la forma de mantener la unidad, porque si no es al pedir una interna. Claro. Si es una forma de mantener en el tiempo la unidad, después de que pase la puja, de que el que gana conduce, el que pierde acompaña, porque si después el que pierde se va, es al pedo desgastarse en una interna, no tiene ningún sentido. Entonces te hago una pregunta que me parece pertinente. Esa unidad tiene que estar obviamente basada en ejes programáticos. Porque si vos vas con tu propuesta y va otro con otra propuesta absolutamente diferente, ¿cómo haces después para acompañar algo con lo que no estás de acuerdo? Bueno, ese es el gran problema de la unidad cuando no se construye previamente desde el acuerdo programático. Entonces, cuando estaba vivo Perón, todo esto era muy fácil. Ya no está Perón entre nosotros. Entonces, hasta que nosotros no construyamos un nuevo movimiento histórico, que es lo que necesita la Argentina en este momento, San Martín, Rosas, Irigoyen, Perón, esa es la línea nuestra. San Martín, Rosas, Irigoyen y Perón, porque cada uno fue el San Martín de su tiempo. Cuando San Martín le entrega el sable a Rosas, es el primer caso de trasvasamiento generacional. Y eso es comprender San Martín de que está viejo, muy enfermo, no tiene la fuerza política. Y los problemas son nuevos y diferentes. Y que era Rosas el que tenía la energía, el joven, el que tenía que encarnar el proyecto de liberación era Rosas. Bueno, después de la dispersión de la Montonera Federal, Alem, lo que construye Alem en la Revolución del Parque, lo hace con federales. Por eso, porque el rojo de la Unión Cívica Radical es el rojo de Rosas y blanco por Oribe, que era el Rosas de la banda oriental. Viene de ahí la mano. Y después Irigoyen y después Perón. Entonces, se rompe el trasvasamiento generacional con la desaparición de 30.000 compañeros en la década del 70. El Pentágono norteamericano, la doctrina de la seguridad nacional de Nixon y Kissinger, lo que hacen es destruir el trasvasamiento generacional, aniquilando, exterminando. No fuimos derrotados políticamente. Nosotros no aceptamos a aquellos que dicen, inclusive desde adentro, que fuimos derrotados en el 70, aquellos delirantes que dicen que nos faltó poder de fuego. Nada que ver. Nosotros fuimos exterminados como fueron exterminados los cristianos por Roma. Nosotros no perdimos el debate político. Cristo no perdió el debate político hace 2000 años. Hoy estábamos con Diego Asmad, con nuestro artista, conversando sobre eso. La entrada triunfal a Jerusalén, Cristo expulsando a los... La entrada triunfal a Jerusalén es un acto casi de comedia de Cristo, porque en vez de entrar con un caballo blanco, con un peto, con un casco, pide un burro para entrar. Dice, vamos a entrar gloriosamente a Jerusalén, triunfalmente. Bueno, tráiganme un burrito. Entra con un burrito y atrás lo acompaña el ejército del leproso de Nippur de Lagash. Pasa que lo tenía Durán Barbas ahí manejando el marketing. Entra con los pobres, las putas, los chorros, todo el descarte de la sociedad, que ya en esa época también existía. Después se va al templo y le dice a los mercaderes, raquen de acá. Entonces entra a Jerusalén triunfalmente, entra al templo y los caga latigazo a los mercaderes, expulsa a los mercaderes del templo, se pone a predicar en el templo. La jerarquía religiosa judía lo manda a matar. No lo pueden matar porque está rodeado de pueblo. Entonces vienen los jerarcas religiosos, vienen a intimarlo diciéndole, ¿bajo qué autoridad usted está diciendo lo que dice? Y Cristo los divide y les dice magistralmente, ¿qué autoridad tenía Juan el Bautista? Y se ponen a discutir entre ellos, los jerarcas religiosos. No podían decir que la autoridad provenía de Dios porque era darle razón a Juan el Bautista, que era anterior a Cristo, era más grande que él. Y tampoco le pueden decir que la autoridad se la dieron los hombres, porque eso sería una blasfemia. Y porque el pueblo lo reconocía como profeta a Juan el Bautista. Entonces Cristo los divide. Y después de dividirlos, y no puede la jerarquía religiosa judía, que es parte de la tropa imperial, porque esos son cipayos, son los sátrapas del Imperio Romano, Cristo magistralmente les responde, bueno, como ustedes no pueden responder, yo tampoco diré de dónde viene mi autoridad. Digo lo que se me canta el culo, la tienen adentro y sigan chupándola. En arameo. Dice que mezcló entre latín un motín. Por eso Maradona tomó de ahí, de esa parábola de Cristo, Maradona tomó de ahí el tema y después se expresó en el siglo XXI magistralmente. Es Dios, estamos hablando de Dios. Estamos hablando de lo mismo.
Jesús se lo dijo. Caímos acá, ¿cómo caímos acá? No sabemos. Porque tuve que hacer una parábola para salir de la explicación de la interna del PJ. Solo en términos religiosos se puede explicar esto. Pero para nosotros, Social 21 es una fuerza muy joven, nació el 25 de noviembre del 2017. Es un proyecto de liberación nacional que pone muy en claro qué es lo que va a hacer, lo vamos a hablar después del corte, pero después de la entrevista. A los 9 meses de haber nacido, que hicimos este 25 de agosto del 2018 en el Club Garza, en la Triple Frontera del Oeste, el acto de presentación de candidatos. Tenemos apenas 9 meses, la criatura está recién nacida, hay que rodearla de amor y de alimento, y nos vamos a lanzar por primera vez. Para nosotros, participar es ganar. Sí, no, somos gente humilde, laburantes. Entonces el hecho de participar para nosotros ya es un pequeño triunfo. Y colaborar en términos generales con el esfuerzo de reconstrucción nacional que nos va a implicar esta nueva etapa en el país. Bien, muy bien, muy bien. ¿Usted qué opina? No, yo los conozco hace un montón a los compañeros. Hemos militado juntos muchos años. Sí, pero muchos años. Estamos hablando casi 20 años, Martín. Sí. Estamos 20 años poniéndole pecho a esto. Vos te pusiste a pensar, es un pedazo de vida. No son 20 años, no es nada, como en París, Gardel. Claro, en París no son nada. Acá la nieve del tiempo nos están plateando lentamente. Sí, la barba. A mí me parece que es súper necesario meter en la política los ejes de discusión del nacionalismo. No puede ser que Argentina sea el único país que tenga prohibido ser nacionalista. O sea, se puede ser cualquier cosa acá, menos nacionalista. Entonces, cuando vos salís a plantear los ejes de la defensa de la nación argentina, todos te empiezan a mirar raro. Decir, no, pero boludo, si no defendemos la nación, los problemas sociales no los vamos a resolver. O sea, es un problema de silogismo de causa y efecto. Los problemas sociales son una consecuencia de la deficiente soberanía del país. Hasta que no resolvamos los problemas de la soberanía nacional, los problemas sociales, desocupación, problemas de jubilación, problemas de salud, problemas de educación, van a seguir existiendo. Son los granitos. Si comes chocolate, vas a tener granito. Entonces el problema es que nosotros tenemos que dejar de comer los chocolatines que nos vende el imperio, empezar a ser soberano en términos culturales, y para eso es súper sano lo que encararon los compañeros de meterse en la agenda política electoral a discutir una agenda nacional. Eso me parece que es lo que están haciendo los compañeros. Una agenda nacional en ese simulacro de política, que es a veces el circo de la política electoral, del griterío de la política electoral, de esa cacofonía insoportable de un montón de tipos peinándose para salir en la selfie, pero que no dicen nada. Entonces, que aparezcan un montón de compañeros, que yo los conozco, son muchos del oeste, la verdad que el oeste tiene un aporte importante. La vamos a hacer desde el oeste, la revolución. La columna viene del oeste. Viene del oeste. La columna oeste siempre fue importante en la historia argentina. No, y además hay que meterse, hay que entrar a Jerusalén, porque no podemos desde el conurbano de la patria, desde afuera, seguir predicando eternamente. En algún momento, nosotros tenemos 10 años de Cátedras Bárbaras, del 2008 al 2018, con 50 debates que son nacionales, de la patria grande y del mundo, en los 3 niveles que son la política de acción, la doctrina y la filosofía y la ideología. Entonces, ¿dónde puede escuchar la gente que nos está escuchando esas cátedras bárbaras? ¿Dónde las podemos encontrar? Y hay que meterse en la página de Facebook y ver por dónde andamos predicando. Es una banda viajera, itinerante, que... ¿Van en burros? Vamos en burros. Bueno, yo te quiero ver cruzar la General Paz en burro. No, y además si ves ya tenés ahí el pelito largo, la barbilla. Si ves las pilchas con las que andan los compañeros, son más o menos, andan con un pañal y una túnica como Cristo. Tal cual. No, a mí, yo cuando lo escuché a Martín, lo habíamos escuchado acá, que lo llaman los chicos de... Ustedes lo llamaron de Total Normalidad, un domingo. Y es interesante, digamos, porque el discurso de Martín, primero por la juventud, ¿no? que lleva a cuestas, como yo. Como... Los jóvenes lo acompañamos. Exactamente. Pero andamos ahí, no estamos muy lejos, no estamos muy lejos. Estamos ahí. Y realmente está piola que nosotros, que no sé, en 10 años más podemos estar dirigiendo algo, pájaro, vos qué decís. Y esperemos que nos hagan el lugar, porque la verdad que muchos compañeros se pusieron más culo cerrado que muñeco y no nos dejaron entrar los que tenemos unos años ya haciendo política. Ponele que en 10 años más, a los 50 y pico, podemos estar ahí. Bueno, estos debates se están dando hoy acá, en estos programas,
no los medios hegemónicos, ¿no? Porque un poco cuando lo encuentro a Martín, lo encontramos en La Hora Sin Sombra, y nosotros también pegamos un giro diciendo basta de hablar de la agenda de Clarín, basta de hablar de la agenda de La Nación, y pongamos sobre la mesa, digamos, otros temas de debate, que me parece que un poco también con el pájaro nos había pasado, cuando vino allá también en La Hora Sin Sombra, nos pasaba lo mismo, ¿no? O sea, ¿por qué no hablamos de esto? No nos íbamos siempre reclamándonos. Yo me acuerdo la cara de Débora cuando leíste la nota esa de gobierno de ocupación, que yo decía, los desocupados son una consecuencia de la derrota de Malvinas. Sí. Me acuerdo que decía, no puedo creer que haya puesto en un renglón algo tan contundente. Miren cómo venimos sembrando, digamos, el tema de Malvinas, que ahora vamos a hablar con un profesor de la Fundación No Me Olvides, que se llama Jorge Sarnada, que maneja un grupo de chicos que tiene un proyecto que se llama Mi Huellas en Malvinas. Son chicos del secundario y que está trabajando en un proyecto de malvinización. O sea que esta causa nacional, que la vamos a retomar después de que nos cuente qué es lo que están haciendo, la podíamos retomar con esto de los desocupados y Malvinas, como para pegar una continuidad, digamos, al proyecto. ¿Está? Ok. Hola Jorge, buenas tardes, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? Muy bien, ¿vos? Bien, gracias a Dios, todo bien. Bien, les comento un poco, Jorge es de la Fundación No Me Olvides, corregime si me equivoco en algún dato, ¿sí? Y estás como dirigiendo un proyecto de unos chicos del secundario que tengan que ver, que se llama Mis Huellas en Malvinas, ¿es correcto? Bueno, parcialmente sí, me tengo que sacar mucho así del primer lugar, porque en realidad la Fundación No Me Olvides fue una iniciativa de un excombatiente, Julio Aro, que él en realidad hace 10 años retornó a las islas, fue al cementerio Darwin, y ahí pudo ver cómo muchas de las tumbas de sus compañeros caídos tenían la leyenda de soldado conocido solo por Dios. Sí. Entonces ahí comenzó toda su lucha para poder identificar a esos excombatientes que cayeron en la guerra, y inicia esa fundación. Y dentro de la fundación hay un proyecto que se llama Mis Huellas en Malvinas, que tiene una iniciativa de llevar chicos de escuelas a las islas para que, bueno, no solamente puedan visitar el cementerio, sino también concientizar sobre todo lo que fue la guerra y lo que es la causa de Malvinas. Y bueno, y tuvimos esa bendición de que otros excombatientes, Alfredo Páez y Ángel Britos, de nuestros pagos, que es de Merlo, nosotros somos de Libertad, una escuela parroquial. Más oeste todavía, el oeste está alineado con Liberación Nacional, va a salir de ahí. Nos están invadiendo, sí. Y bueno, ellos se acercaron a la escuela, como lo suelen hacer los excombatientes ya hace muchos años, tratando de visibilizar esa causa por la que ellos fueron a dar la vida, como los que quedaron allá, y lo hacen a partir de hablar con los más jóvenes, con los chicos que tienen la edad que ellos tenían cuando fueron a la guerra. Y quedaron conmovidos por un acto que hicieron nuestros chicos en la escuela, enmarcado todo un proyecto que viene otro profe, por eso también me resta un poco los méritos, que mi compañero Marco Sassi, con una serie de actos escolares y participación en proyectos como Jóvenes y Memoria, todo ligado a las cuestiones de derechos humanos. Y este año, particularmente, bueno, con el tema Malvinas, también decidieron hacer el acto pese a que era un día de lluvia y la fecha cercana al 2 de abril, y estos excombatientes quedaron muy conmovidos. Se lo transmitieron a Julio Aro y él nos invita a nosotros a poder ir con los chicos de la escuela a las islas. Sería, bueno, la tercera escuela que va, pero la primera del conurbano bonaerense, como ustedes bien dicen, de la zona oeste de Merlo. Bien, Jorge, más que nada era una presentación y me gustaría que un día te vengas con uno o dos chicos acá a contar con la experiencia que han vivido. Me interesa escucharlos a los chicos, porque nosotros entendemos lo que es la causa de Malvinas, pero quizás la visión de los chicos es un aprendizaje para nosotros los grandes, a ver si estamos recorriendo y siguiendo las huellas de eso, ¿no? Sí, seguramente, y para nosotros es una oportunidad de poder que los chicos transmitan ese sentir, ¿no? Porque realmente es la misma edad que tenían los excombatientes, la que tienen ellos, y ver en esa juventud que impulsa, que lucha por lo que cree justo, realmente esa empatía que sintieron los mismos excombatientes cuando vieron chicos de la edad
que tienen ellos cuando fueron a la guerra. Y lo vienen haciendo, ellos vienen realizando distintas actividades para concientizar, para malvinizar, ¿no? Para evitar esto del olvido, que es algo muy dramático y trágico en la Argentina, que bueno, viene asociado a otros dolores que también han buscado enterrar, y un poco es sacarlos a la luz, y que bueno, los chicos que son el futuro, pero también son el presente, se apropien, se empoderen de estos temas, y realmente para nosotros los adultos que acompañamos este proyecto es un placer verlos a ellos. Te voy a contar una anécdota. Te habla el pájaro Kenis. Mirá, yo trabajaba de orientador social en una escuela de Morón, en la 11. Sí. Picante la escuela, ¿viste? Tenía unos muchachos que eran una cosa deliciosa, porque eran muy picantes, ¿viste? Y tenían un mural ahí en el barrio San José de Malvinas, ¿no? Y decía Morón Capo, y estaban las Malvinas. Sí. Y entonces yo decía, che, qué bueno este mural que hicieron con las Malvinas, ¿a ustedes les interesa el tema? Me dicen, amigo, nosotros la vamos a recuperar, la Malvina, acá desde San José la vamos a recuperar. A mí me lo dicen todo el tiempo los pibes en los barrios. Eso me dicen, todo el tiempo en los barrios. Martín, cuando ustedes armen la Guardia Nacional Sanmartiniana, nosotros vamos a ir a ponerle el pecho. Así que está muy bueno lo que estás haciendo, ¿eh? Por lo menos la causa, no puedes encauzar a la masa. Así es, Jorge, así que bueno, está abierta la invitación, y cuando quieran pueden venir con los que quieran a contarnos sus experiencias. Me interesa mucho, pero bueno, gracias por lo que están haciendo. No, muchísimas gracias. Bueno, esto es un camino que se está iniciando, el viaje está proyectado para el año que viene, pero bueno, los chicos vienen fundiendo principalmente, y tenemos una página de Facebook que se llama Mis Huellas en Malvinas Merlo, así que bueno, todos los que estén escuchando, a darle me gusta, y ahí bueno, pueden enterarse más del tema, esto de la identificación de los cuerpos en la campaña que viene haciendo Julio Aro, y también, ¿por qué no?, colaborar un poquito con los fondos económicos que nos siguen haciendo falta, que vendemos algunos souvenirs, remeras, pins, calcomanías, que también sirven un poco para malvinizar, porque uno cuando ve en un tren, un colectivo, como decían ustedes, un mural, a un joven con una mochila, con una campera, con algo que tiene una insignia de Malvinas, nos hace sentir que la causa no está perdida, que va a haber justicia algún día, y que eso se logrará por medio de la paz, pero que bueno, las Malvinas fueron, son y serán argentinas. Así que bueno, muchas gracias. Gracias, Jorge, un abrazo grande. Un abrazo grande, hasta luego, buenas tardes. Muy bien, continuamos, se saca el sol, vamos a escuchar un temita y volvemos. Radio H. Muy bien, 20 y 21 sacan a sol, nos vamos a pasar un poquito, ya le estoy avisando al operador, cualquier cosa boxeamos en el patio, pero bueno, estamos bien. Voy a hacer algo que no suelo hacer en este programa, que es poner 2 puntos después de un nombre propio. Martina Yerbe, 2 puntos. Bueno, nosotros venimos hace largo tiempo trabajando en la línea programática de lo que necesita un proyecto de liberación nacional. Y eso no puede ser solamente agite y calle, porque se ha reemplazado el pensamiento estratégico, la política de liberación y el sentimiento y amor profundo por la patria del pueblo por el marxismo-leninismo, para los cuales tecnología, desocupación, comercio exterior, los temas importantes del país, soberanía nacional, Malvinas, todo se ha resuelto con calle. Y la calle está a la vista que no resuelve. Sola no resuelve. Sin línea, sin guía general, sin una traza política que la oriente, la calle sola no resuelve. Es la agrupación en crecimiento en este momento, junto con la agrupación Yo no lo voté, la agrupación La Puteada y la agrupación Marxismo-Leninismo. Esa también, es la cuarta también en crecimiento. Y después está la quinta columna, que mejor no digo cuál es. Entonces, hay que saber qué hacer. No da igual cualquier cosa. Para nosotros eso significa atender al comercio exterior, que no es lo mismo que piensan otros, pero en el debate político también aceptamos que otros piensen distinto. Para nosotros participar del Consejo Económico del Partido Justicialista, bueno, es el partido más grande de América Latina. Es el partido de Perón. No tiene características esotéricas y extraordinarias, ya lo explicaba el general. Es un vestido muy especial que uno se pone en una ocasión muy especial. Y nada más. Y nada más. Y nada menos.
Ahora, ¿hay un montón de compañeros con los cuales se puede debatir? Sí. ¿Piensan todos igual? No, para nada. Pero hay debate político. Y nosotros hemos alentado el debate político todos estos años. Siempre hemos alentado el debate político. En todos los lugares donde hemos estado. En el Astillero Río Santiago, en sus asambleas generales, en las asambleas del sector, yendo a buscar los compañeros a los sectores, en ATE, en la creación de la CTA, de la cual somos fundadores, con moción de Ángel Cadelli, el ñato barrio de Astillero, cuando había que salir de la trampa en la cual la CGT tenía el movimiento obrero, privatizando las empresas del Estado y negociando la paz social con Menem, y había que lanzar la CTA, no quedaba otra, y se hizo a moción nuestra, a través del ingeniero Ángel Cadelli de Astillero Río Santiago, el monje negro de la victoria contra la privatización. Entonces, de todo ese tiempo y de todos esos debates, en algún momento la gremial no alcanza, la lucha social tampoco, y hay que pasar al plano de la disputa política por el Poder Ejecutivo Nacional. Entonces, a partir de ahí nosotros decidimos, bueno, ya tenemos bastante saldado los debates, está bastante sólido el proyecto en términos programáticos, entonces hay que crear una herramienta electoral. Bueno, eso es Social 21 la tendencia, una herramienta electoral para poder dar la disputa por el Poder Ejecutivo Nacional. ¿Para qué? ¿Para hacer qué? Bueno, para hacer cosas que solo podemos hacer del Poder Ejecutivo Nacional. Las leyes que respaldan, los proyectos de ley que tenemos con Estado parlamentario, que respaldan nuestra acción política, y bueno, no son tratados. Hay proyectos de ley que lo venimos planteando desde el año 2000. Y los políticos profesionales hacen los pelotudos, como perros que se lo están culeando. Por ejemplo, decimos uno. Bueno, transporte por agua con reserva de carga. Es un proyecto para recuperar el mercado de fletes internacionales para los buques de bandera nacional. La reserva de carga es un derecho internacional, el cual tienen los países, y bien que lo ejercen, que significa poder ejercer desde el propio país la mitad de los fletes de importación y la mitad de los fletes de exportación. Eso estabiliza la balanza comercial de fletes. O sea, son tuyos, la mitad de los fletes de importación y la mitad de los de exportación son tuyos, reservado a la bandera nacional. Un negocio. Ese flete es un negocio. Ese que queda para nosotros. Hoy hay 7.000 millones, la Argentina paga 7.000 millones de dólares todos los años, y eso es un quebranto en la balanza comercial. Es entre el 10 y el 12% de la balanza comercial argentina, que está más o menos en 60, 70.000 millones de dólares. 7.000 millones de dólares se pagan en flete, que la Argentina no hace. Si la Argentina facturara los 3.500 millones de dólares que le corresponden, con eso estabilizaríamos la balanza, no habría quebranto, sería cero. Sería cero el resultado, pero además en los 3.500 millones de dólares que vos facturás para la bandera nacional tenés dos efectos. El primero, en términos de guita, que es lo que menos nos importa, es que la ganancia del flete marítimo es no inferior al 33%. Un tercio mínimo es ganancia, limpia de pelo y barba, pagando la amortización del bien de capital que es el barco, pagando los salarios de la tripulación, que es insignificante, es el 2% de la facturación del flete el salario. Te queda 30 limpio. 30 te quedan limpios. Y todo el combustible, que si son buques de bandera nacional y que sos una flota mercante del Estado, todo ese combustible lo tiene que proveer YPF y más nadie. O sea, lo que estamos hablando es que el Estado tenga una fletera en el mar. Totalmente. Un negocio de flete. ¿Vieron el flete que hay en la calle? Es decir, fletero. Y ese es el mercado del Estado, pero estamos hablando de barcos. Ese es el mercado. Para poner un ejemplo del mercado de facturación. ¿Hay demanda para eso? ¿Sabes? Más vale que sí. Una demanda que tiene que ser además un mercado cautivo para el Estado. Yo estoy hablando de un mercado cautivo, no estoy hablando de que vamos a ir a competir a ver cómo nos va. Sí, corresponden los 3.500 millones de dólares en los que hay que facturar, porque todos los países lo ejercen y desde su propia reserva de carga y su poder de navegación te invaden la reserva de carga que vos no tenés regulada. Porque lo que vos no tenés regulado te lo invaden desde la fortaleza de la propia actividad. Sí. Esto no alcanza con esta boludez de la concepción política de keynesianos y liberales que piensan que por sacar un decretito, una regulación, van viendo ahí regulando como precios, cuidado. Esas boludeces no sirven ni para limpiarse el culo, para decirlo técnicamente. Lo que anda es el Estado empresario, el Estado que interviene en el mercado, pero desde la propia actividad, cuando factura. Cuando vos facturás y ejercés la actividad en el propio mercado, esto lo sabe cualquier empresario pyme que nos esté escuchando, vos le adivinás la estructura de precio, la estructura de costo a la competencia. Solamente lo podés conocer cuando ejercés la actividad, porque vos sabés lo que valen las cosas ejerciendo. Claro, no desde Puerto Madero o desde una oficina con una laptop. Entonces, sí, tenés que engrasarte y bueno, pero alguien tiene que engrasarse las manos, alguien tiene que agarrar el fierro en el país. No pueden todos trabajar de atrás de una computadora.
Es catastrófica la conducción cuando está en manos de las computadoras y los abogados y los psicoanalistas. Entonces, con la disculpa que corre de los dos salía a la noche. Con la disculpa, ya vamos a ir a tomar, ahora vamos a ir a tomar una ginebra. Con la disculpa que se merecen los locos. Entonces, el mercado del flete no va a permitir eso, facturar 3.500 millones de dólares para bandera nacional, y de eso el 33% es ganancia limpia de pelo y barba. Esto significa que vamos a estar arriba de 1.600 millones de dólares, 1.600 millones de dólares que van a entrar al Estado. Con eso lo que vamos a hacer es reactivar el sistema de transporte argentino a través de una empresa multimodal. Vamos a tener una fletera naviera, como dice Abe Kenning, y además de eso vamos a tener esa fletera internacional de la navegación de ultramar integrada en un sistema multimodal de transporte, con aviones, con camiones y con trenes. Y los entonces metiéndose también para adentro por el Paraná. Cuando, con la forma societaria que describió el compañero de Telam, que es la base y el corazón, el plexo jurídico donde Social 21 se para en su proyecto, en su programa de gobierno, lo que vamos a hacer es, con la Sociedad del Estado de la Navegación, con la Sociedad del Estado Ferroviaria, con la Sociedad del Estado Carretera y Aeronáutica, Aerolíneas Argentinas, también creada por Perón, las vamos a integrar en una corporación del Estado, cerrada e impenetrable capital privado. Entonces, la facturación va a estar centralizada. La ganancia del flete marítimo internacional la vamos a volcar, no al flete marítimo, no a la construcción naval en astillero, la vamos a volcar a la construcción ferroviaria, porque en esa hay que poner sí o sí. El ferrocarril no da guita en ningún lado. Es la que está más hecha mierda. Lo que da guita en el ferrocarril es el manejo de las cargas, que es lo que se entregó y nadie tiene las pelotas puestas para recuperar, excepto nosotros. Sí, entonces, a los chinos, ¿no? Claro, porque te dicen, no, estatizamos, los keynesianos te dicen, estatizamos el ferrocarril. Che, no se nota. ¿Qué habrá pasado que no se nota? Los efectos de haberlo recuperado. Porque lo que recuperan es el área metropolitana de transporte de pasajeros, en la cual hay que poner guita siempre, porque el ferrocarril tiene un fin social, que es traer a la negrada del conurbano, moverla, para que se presente en su puesto de trabajo, en la fábrica o en el comercio, y mover la economía nacional. Entonces, vos tenés que recuperar las cargas, que el 95% de las cargas en la Argentina se hacen en camión, un 4% en ferrocarril y el resto es barcaza. Entonces, los camiones se comieron el flete interior a la Argentina y castigan con ese flete al consumo interno argentino porque lo hacen carísimo. Entonces, hay que volver al ferrocarril, ¿de qué manera? Ordenadamente en una corporación multimodal que capture el flete y que el flete que captura del campo o de la industria lo lleve hasta el puerto. Permitime y lo que te ponga en el interrumpa buque. un segundo, es decir, como tratando de sintetizar o pasándole así como un común denominador a lo que vas a decir. Vos decís, hay un negocio internacional importante para hacer, ya, que es el transporte de cosas y de personas. Sí. Las naciones lo hacen, o sea, hay otros países que hacen negocio con el transporte. Nosotros no estamos haciendo un negocio con el transporte. Estamos peor que Bolivia. Bien. Sin salida al mar. Punto número 2. Vos decís, ese negocio que podríamos hacer los argentinos con el transporte en barco, en tren, en avión, con una empresa multimodal de transporte, nos daría la guita suficiente como para resolver una necesidad nacional imperiosa, que es tener una red de transporte de carga aceitada en el país. Y un tema que a ustedes les interesa mucho, que es la integración territorial y la repoblación del país. Porque acá hay una izquierda muy boluda, que es la izquierda del Chapulín Colorado, que es la que dice, animémonos y vayan. Entonces escuchás a estos monjes rojos diciendo, no, hay que hacer una reforma agraria. ¿Y quién mierda va a ir a laburar al campo? Sí, no, el campo es lindo durante una semana. Al mes se vuelve un poco tedioso. Un año es insoportable y una vida nadie la puede llevar en el campo. Porque lo citadino tracciona. La escuela, los vecinos, el hospital. Sí, internet. Internet. Lo citadino es una tendencia del mundo, de la humanidad, no es una tendencia de algunos países. El mundo va hacia la ciudad. Hay una migración del campo a la ciudad que es constante. Lo que nosotros tenemos que hacer es generar condiciones materiales en el campo para que la gente quiera ir. Fíjate lo que le pasó a nos lo confesaron los del Mocás en Quitilipi. Los propios compañeritos vendían la tierra al propio patrón que antes le había dado bala. Entonces, ¿por qué? Por venirse con un sueño a los conurbanos bonaerenses, con el sueño de conseguir un laburo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Bueno, nosotros con una logística de liberación nacional tenemos que llegar al Mocase y a toda la pequeña producción y a todos los rincones de la patria, porque cuando llega la logística,
llegue el asentamiento estatal. Y hay que montar la fábrica, porque lo que da trabajo es el trabajo industrial, no el campo. La mecanización del campo es un fenómeno irreversible. No va a ir para atrás el mundo, va a ir para adelante. Yo puedo entender que el gorilaje, que el del lado de enfrente no acepten todas estas ideas, ¿no? Que sí. Uno diga nacionalismo. Ahora, ¿cuál es la disputa hacia adentro? Yo te escuchaba la vez pasada, te leo y digo, wow, vamos por acá, por este es el camino. ¿Cuál es la disputa interna y por qué el resto de los compañeros no acompañan? O sea, a ver, vos me estás planteando un negocio que va a tener un montón de plata, me estás planteando algo que va a haber producción en el interior, me estás planteando algo que la gente del país, habitar el país, digamos. ¿Cuál es el conflicto que tenés para que el resto de los compañeros digan, vamos por acá, este es el camino? Bueno, el problema que tienen los demás, yo qué sé. No, pero tu lectura, digamos, a nivel estratégico, digo, vos me tenés que convencer. Claro, cuando vos discutís con ellos, algo te dicen. Cuando nosotros vamos a algún lugar, algo nos llevamos siempre. Cuando nosotros predicamos, convencemos. Cuando nosotros hacemos uso de la palabra, somos escuchados. Nosotros no somos ignorados, somos escuchados. Y somos temidos también, porque tenemos algunas ganadas también. Tenemos ganada la victoria contra el proceso de privatización en el astillero, tenemos ganada la victoria contra el proceso de privatización del centro de cómputo del Ministerio de Economía de la Gobernación de la Provincia de Buenos Aires, que es el segundo presupuesto a nivel de país, y le rompimos el culo a Techín Siemens cuando se querían quedar con la recaudación de la provincia y a Saúl Bauer cuando quería privatizar con la Fundación Mediterránea el centro de cómputo. Hay varias que tenemos ganadas. Entonces, eso nos hace que nos teman y además, fíjense ustedes, dentro de todas ganaron, pero la pasaron bien, seguro. Dentro de todas las privatizaciones en la década del 90 se perdieron ferrocarriles. La UOM entregó Somisa. A Techín. Naldo Brunelli dijo hay que embancar el horno, esto se resuelve en Buenos Aires. Frenaron la movilización popular en San Nicolás, 15.000 sannicoleños movilizados y entregaron acá con María Julia y Triaca Padre, entregaron Somisa a los altos hornos de Juan Perón a la multinacional Techín. Entonces se entregaron ferrocarriles, se entregó todo. Sí, aerolínea, el teléfono, todo se entregó. Entonces lo único con lo que no pudieron es con Astillero Río Santiago. Y esta línea de liberación tiene origen ahí, porque todo lo que hemos aprendido, lo hemos aprendido de ahí. Sí, pero espera, yo te voy a volver a preguntar lo que preguntó él. Vamos. ¿Qué es lo que te discuten dentro del espacio peronista? ¿Qué cosa te discuten? Porque esto para mí es... A ver, el peronismo puro. Está bien, el peronismo, lo que yo le puedo recomendar, yo vengo del peronismo. Y estamos marchando con otros compañeros que vienen de otras tradiciones. Hay compañeros nuestros que vienen de la izquierda nacional. Hay compañeros nuestros que vienen de el nacionalismo popular, no el nacionalismo oligárquico. Y hay compañeros nuestros que vienen de los radicales de la liberación. También tenemos 2 o 3 radicales que andan medio de incógnito porque medio que le da cosa decir que son, pero son radicales. Y nosotros le damos su lugar y tienen, porque el mayor legado físico que nos dio Irigoyen es la YPF 100% estatal. Es la empresa más grande de la Argentina y la cual además construyó las petroleras de toda la patria grande, Pemex, ANCAP, Petrobras, YPFB en Bolivia. Eso es obra de la YPF argentina, creadas, todas ellas son hijas creadas a imagen y semejanza. Esa es la verdadera unidad de la patria grande, no el blablasur donde van a zanatear los políticos profesionales. Entonces, esa creación de Estado empresario crea industria y crea soberanía. Y esa es la verdadera unidad de la patria grande. Con respecto a los peronistas, lo que les recomiendo a los peronistas es que escuchen a los peronistas, que lean a Perón, Manual de Conducción Política, Comunidad Organizada. Hay algunas cosas interesantes de Perón para leer. Y dejen de darle bola a la prédica del Partido Comunista, que es el que le habla de que hay una correlación de fuerzas internacionales, que el imperialismo es todopoderoso y que nunca vamos a poder. Entonces cuando tiene peso la palabra del PC dentro del peronismo, y ocurre eso, cuando tiene dentro del peronismo prédica la línea de John Maynard Keynes, que es un lord inglés, que es el creador de Bretton Woods, del FMI y del Banco Mundial, al cual Perón les pegó un boleo en el orto en la década del 40, junto con Sproul y Lebraden. Cuando se le da pelota a esa línea, que es la línea del capitalismo británico, la de John Maynard Keynes, y eso tiene todo un laburo académico, que hay mucho despistado, no anda eso. Hay mucho, no anda eso. Mucho despistado que te dice, no, el peronismo es keynesianismo.
Y bueno. Pero hay para hacer dulce, ¿eh? Perón dijo, con boludo no se hace historia. Entonces, o entienden rápido y se alinean, o seguimos con otra gente. Hay 42 millones de argentinos para hablar. Nosotros la hacemos corta. Si el tipo te dice que la recorrelación de fuerza no va a dar nunca, no hablamos más con ese. Si nos dice que Perón era keynesiano, si no entiende a las 2 o 3 veces que le explicamos que nada que ver, pero con hechos, con hechos históricos profundos, si no entiende lo que es el valor del Estado empresario argentino y que la Argentina se fundó a través del Estado, no a través de la iniciativa privada, antes de Somisa y Altos Hornos Zapla no había industria del acero en el país. Porque el acero no es solamente reciclar chatarra como puede hacer Acero Bragado o Acinta. Es tener integrada verticalmente la producción de la industria compleja. Extraer el mineral de hierro, extraer el mineral de carbón, la piedra caliza y con eso hacer arrabio. El arrabio se hace en Altos Hornos. Si vos no haces arrabio, no podés después refinar ese arrabio y convertirlo, después de la refinación, en acero. Vos te convertís apenas en un reciclador de chatarra extranjera. Entonces, antes de eso no había industria del acero privada. Antes de Astillero Río Santiago no había industria naval de gran porte. Porque nunca el imperialismo a vos te va a dejar, Estados Unidos, Europa, Japón, la Comisión Trilateral, jamás te van a dejar a vos que te fabriques tus propios buques mercantes, porque el flete marítimo es la llave del comercio exterior. Bueno, que es lo que hablábamos hace 5 minutos. Sí. Entonces, si jamás hubiera habido industria del petróleo si no estaba la YPF estatal. La Argentina era importadora neta de carbón inglés y de petróleo yanqui, de combustibles extranjeros. Cuando Irigoyen, el anterior Perón, o el subsiguiente San Martín, no importa. O el proto San Perón. Martín, Rossi, Irigoyen, Perón. Cuando crea YPF, lo que hace es, Mosconi se va a Estados Unidos y los agarra medio distraído a los yanquis y se trae un cracking catalítico y montan la destilería de La Plata, la petroquímica que después llamó Petroquímica General Mosconi. Y con el cracking catalítico vos tenés integrada verticalmente desde el pozo a la extracción, el transporte, la destilación y la venta en surtidor de tu propio combustible. Y la industria pyme argentina tiene un lugar en nuestro proyecto, que es el siguiente. Voy a poner el ejemplo máximo de lo que fue una gran mediana, que fue Siam Di Tela. Industrias, ¿no? Sí. Sí. Sociedad industrial de amasadoras. No sé. ¿No? ¿Era así? No sé, pero qué linda ¿Con qué heladera. arrancan los tipos? Arrancan haciendo amasadoras y sobadoras. Son máquinas elementales, ¿no? Sí, para la un par producción. de ruedas dentadas, un eje, un rodamiento y una leva, ponele. Nada más que eso. Muy simple, en cualquier taller de la Argentina, en cualquier tornería mecánica, se fabrica amasadora, se fabrica todo eso. Pero Mosconi le pide al viejo Di Tella si él pudiera fabricarle los surtidores para YPF. ¿Qué es un surtidor? Una bomba, que es un rotor que impulsa el combustible, una manguera, un gatillo y un caudalímetro. Más boludo, imposible. Re simple de fabricar. Pará, a mí ya me complicaste la existencia, ¿eh? Pero porque ustedes vienen de las ciencias sociales. Nosotros venimos de la mecánica. Y nosotros, viniendo de la mecánica, comprendimos que si éramos capaces de construir, si éramos capaces de transformar la materia con nuestras propias manos, que es con lo que nos ganamos el pan todos los días, pero que si la sustancia, si la materia, en vez de ser acero, madera o piedra, fuera el tiempo, éramos capaces nosotros de transformar el alma humana. Pero eso lo vamos a hablar en otro programa próximamente. Ahora, en el plano de la materia, lo simple es que fabricar un surtidor le permitió a Siam Di Tella, al viejo Di Tella, volverse asquerosamente rico. Después de volverse asquerosamente rico, fabricando para YPF, con un mercado que YPF le reservaba al pyme argentino, no lo hacía competir en el mercado global. Hay que ser muy boludo para pensar que en el mercado global tenemos un lugar, un país periférico y de apenas 42 millones de habitantes. Contra la China de 1.500 millones, contra la India, contra Estados Unidos que son 320 millones, contra los alemanes que son 90 millones, contra los rusos que son 150 millones. Es estúpido pensar así. Contra la burguesía de los tucanos paulistas, que es enemiga y corresponsable de la desaparición de 30.000 argentinos en la década de 70. Contra los tucanos paulistas. Contra un país que negoció su libertad con el imperio de los Braganza. A la mierda con eso. Vamos a la Argentina. Entonces, lo que hay que hacer es, como se hizo con Siam Di Tella, fue primero los surtidores, que es lo de menor complejidad. Después Industria Siam terminó fabricando equipos de bombeo para extracción de petróleo. Porque la producción industrial, a medida que vos trabajás
como les ocurre a cualquiera en cualquier oficio, se va puliendo, se va aprendiendo, se va mejorando y se va profundizando el trabajo industrial. Eso es lo hermoso que tiene el trabajo industrial, que permite ir alcanzando, a partir de la propia constancia y la repetición del trabajo, permite alcanzar niveles de excelencia. Entonces terminó fabricando equipos de bombeo, después se metió en otro plano energético que era la fabricación de transformadores de alta tensión. Entonces proveía a Segva. Proveía turbinas también para centrales hidroeléctricas. Mirá Siam, no es solamente la heladera Siam. La heladera Siam era lo que empezó con una amasadora. Con una amasadora y después fabricando surtidores, y después los tipos terminan haciendo productos para el consumo masivo porque la industria alcanza un factor de escala que el Estado le da. El Estado le da el factor de escala, y con ese factor de escala Siam dice, bueno, yo tengo el tamaño, tengo el vigor, tengo 18 años, peso 80 kilos, estoy listo para pelear el título welter en el Madison Square Garden. Soy el Chino Maidana, estoy listo para reventar a Bronner. Entonces ahí dicen, bueno, podemos montar una línea de artículos del hogar e inundar el mercado interno. Heladera Siam para todos y todas. Podríamos meternos en la industria automotriz, que es la mayor aspiración del industrial liviano. En la liviana, la automotriz, es tocar el cielo con las manos. Y Argentina tocó el cielo con las manos. Entonces, todo eso es posible cuando hay Estado empresario que nacionaliza el comercio exterior. Nacionaliza el comercio exterior. Con su propio flete marítimo, con su flota de marina mercante. Cuando crea el acopio, que el acopio es la Junta Nacional de Granos de Carnes y la Junta Nacional de Pescado que vamos a crear cuando seamos gobierno. Quiero interrumpir un segundo, Martín. Mirá, con el tema de la nacionalización del comercio exterior, hay un tema que está pasando ahora, trayendo la actualidad un poco, del dragado del puerto de Montevideo. Si tenés más o menos información de lo que está pasando, de que parece que se quiere armar un puerto ya está importante, ya existe en Montevideo, que se está dragando y que parece como que, o sea, el puerto estratégico que fue el puerto de Buenos Aires, ahora ya está, pasaría a vaciarse, y la logística de donde sale el 50% de la proteína vegetal de la humanidad, que es el Río de la Plata, pasaría a depender del puerto de Montevideo, que sería, digamos el puerto, a nivel internacional, la negociación que puede hacer un país como Uruguay. Esa es una noticia de Horacio Tetamanti. Tetamanti. Y la voy a terminar acá. A ver. Los puertos argentinos y los puertos uruguayos están todos privatizados. Claro. Y ninguno es argentino y ninguno es uruguayo. Todos. Es más, Uruguay ni siquiera es uruguayo, Uruguay es argentino. Es una provincia argentina creada por los británicos. Vamos a meter en una guerra con Uruguay. No, los vamos a invadir y después nos rendimos. Y creamos Argenguay o Urutina. Está bien. Entonces, porque eso es creado, Artigas nunca lo quiso, Artigas jamás lo quiso, siempre se reivindicó oriental. Y Alfredo Zitarrosa también, nuestro admirado Alfredo Zitarrosa también. Siempre dijo, yo soy oriental y como argentino soy peronista, dijo Zitarrosa. Mirá. Entonces, es para que la Argentina no domine en sus dos costas el Río de la Plata, que es la tercer cuenca estratégica. Es la cuenca en Venezuela del Orinoco, la cuenca del Amazonas y la cuenca del Plata. Entonces, la cuenca del Plata está privatizada desde la década del 90. Uruguay es una gran zona franca desde la cual se inunda el mercado interno argentino con productos importados del extranjero que ni siquiera Uruguay produce, es de paso. Cuando Mujica legalizó la marihuana, la juventud del Uruguay, que tiene un sentido del humor extraordinario, salió a pintarle en la calle, Mujica legalizar la carne. Porque, y claro, ¿viste? Porque, y hay que cortarla con esa onda de los hippies. Porque necesitamos laburar. Necesitamos proteína. Claro, entonces hay que cortarla con los hippies. Porque son corruptos y haraganes. Entonces, quieren la cooperativa subsidiada y no sé qué. No. Estado empresario, industria, a cumplir con los horarios, a cumplir con los plazos de entrega, a dejarse de joder, porque acá viven argentinos. Ahora entiendo por qué el peronismo no te está apoyando tanto. Estoy entendiendo. El peronismo sí me banca. No. A muerte. Entonces, lo que ocurre es que los puertos están todos privatizados. Tetamanti es un empresario privado que con el desguace y el reviente del complejo industrial naval de Avellaneda, que es Alianza, Príncipe Mengui Penco y Sanim, esos tres astilleros privados lograban ser más grandes que el astillero Río Santiago, que el padre de la industria naval argentina. Lograron ser más grandes los tres juntos. Lograron fabricar en Alianza los
buques de mayor tamaño, inclusive más grande de los petroleros que se fabricaron en Río Santiago. Buques de 65.000 toneladas fabricó Alianza. Alianza tenía un elevador, un dique seco, con el cual era tan bueno Alianza produciendo. Tenía un trompa que era Martín Engui, que un forro, que se plegó con el menemismo al reviente y terminó siendo un gran industrial que traducía tecnología internacional, que podía fabricar para la Armada Argentina, que podía fabricar inclusive armas de guerra, que logró hacer cosas importantes en el país, a ser el dueño después de Pizza Cero, en los 90, en la lógica de pizza y champán. Decía Martín Engui, me gustan los caballos rápidos, las pizzas crocantes y las mujeres lerdas. Esa era su ideología. Entonces, en manos de esos brutos, la Argentina terminó así. Y Tetamanti, en el desguace de los astilleros, terminó llevándose a precio de chatarra algo que no era chatarra, que es ese dique seco. Entonces, nosotros estamos en otra. Nosotros estamos en el astillero Río Santiago, en la propiedad social de los medios de producción. Y la discusión de quiénes son las cosas. Y de quiénes son las cosas, porque el ex secretario de Puertos y Vías Navegables, de la década ganada, era secretario de Puertos y Vías Navegables. ¿Por qué los puertos siguen siendo privados? Y las vías navegables en manos de la Vega Ñandenul, de una multinacional que es la dragadora más grande del mundo, que es la que domina la cuenca del Paraná. Porque cuando uno tiene manija, la tiene que usar. Para algo la pide, ¿no? Entonces, nosotros queremos tener manija. Para usarla. Para usarla. Entonces, los que tuvieron la oportunidad de tener manija y no nacionalizaron lo que se entregó en los 90, bueno, son keynesianos. Los que queremos manija para dar vuelta a la taba, somos nacionalistas populares, izquierda nacional, radicales por la liberación y peronistas revolucionarios. Entonces, lo que necesitamos es recuperar la marina mercante, con las leyes de astillero, porque Tetamanti también tiene unos engendros dando vuelta que son importación de chatarra naval, porque su negocio en Mar del Plata son las reparaciones. Su negocio en Mar del Plata son las reparaciones. Y él tendría que estar dando explicaciones de la actual flota marplatense pesquera. No estar impulsando proyectos de importación de chatarra naval para destruir Astillero Río Santiago. Él tendría que estar explicando si él también es parte de la banda de dinamitadores marplatenses que quieren destruir Astillero Río Santiago. Y tendría que explicar el evento del Ara San Juan, porque privatizan Tandanor, que es una fachada estatal de negocios privados, a favor de servicio portuario integrado de Mar del Plata, de manera permanente, y parasitan chupan la teta del Estado empresario argentino. Entonces, los que son enemigos del Estado empresario argentino porque creen en el capital privado, y no deberían. Explica eso de vuelta. ¿Cómo es el asunto de Tandanor? Tandanor en un momento lo habían querido vender. Me acuerdo Bonadío tenía una causa que terminó siendo un perjuicio. Tandanor es Talleres Navales de Arsena Norte. Sí. Es un taller de reparaciones navales, no es un astillero. Tiene un sincrolif espectacular, que es como un ascensor que desciende, permite que el barco entre, se monta en la quilla del barco en bogies ferroviarios, se eleva el ascensor y se lleva el barco sobre tierra, sobre rieles ferroviarios. Para que la gente sepa dónde estuvo el Irizar. Una belleza. En Tandanor se hizo la reparación del Irizar. Así es. El Irizar que quemaron lo de la Armada. Donde no, en un evento muy gracioso, ya se mojó, si no fuera trágico. Sí, ya salió, tuvo varias salidas. El Irizar terminó costando 4 veces lo que cuesta ese barco nuevo fabricado en Río Santiago. ¿Y eso? Los privatistas. Yo estoy viendo Clarín y no dijeron nada, ¿no? Entonces, ahí está prendido todo. La línea es total. De liberales y keynesianos. Es la gobernabilidad democrática. Es eso. Entonces, el Irizar, que tendría que haber sido reparado en Astillero Río Santiago, que es el que lo presupuestó cuando lo trajo Tarapou incendiado, era muy gracioso de ver porque resulta que estaba Tarapou combatiendo el incendio y había un subordinado filmándolo como combatía el incendio. Yo viajé en el Mellizo, en el Bahía Paraíso. El ambiente naval es muy picante, es muy duro, es muy podrido y muere gente habitualmente. Y muy silenciado. Bueno, entonces es un ambiente muy pesado el ambiente naval. Son los puertos, es la navegación de ultramar, es el comercio exterior. Es la marina. Ahí se juega, ahí está el Servicio de Información Naval de la Armada, que también...
tampoco es casualidad que este gobierno lo primero que entra y toma es el sindicato de los portuarios. Somos. Bueno, y después, cuando se le pasa... Suárez, cada nene claro, mortal. y cuando se le pasa el plazo, lo que hace es ir por la dirigencia, por el sindicato de los ejecutivos, digamos, no sé con qué nombre personal tiene. Jerárquico. Personal jerárquico de los portuarios. No es Entonces, bueno, porque ahí tienen el tongo con la falopa. Nosotros tenemos que reactivar y llevar a 9.000 hombres a Astillero Río Santiago con los proyectos de ley transporte. ¿Cuánta gente tiene ahora? 3.500 y 3.300. Y tenemos que llevar al máximo de su capacidad instalada con el proyecto que lo complementa, que es el Fondo de Desarrollo de la Industria Naval Nacional. Esto es un gravamen del 2% a todos esos fletes del comercio exterior que facturan 7.000 millones de dólares. El 40% lo vamos a dar como subsidio naval. Toda la industria naval en el mundo está subsidiada. Esto la gente no lo sabe porque nadie se lo explica. Entonces, Japón y Corea del Sur, que son los más eficientes, Hyundai, Samsung, Heavy Industries, no fabrican solamente autitos chicos y celulares. Fabrican buques de guerra también. Y son los más eficientes del mundo, pero están subsidiados con un 20%. Con un 30% están subsidiados los norteamericanos y los europeos. Y Argentina y Brasil, para tallar y para que el barco salga lo mismo, y al armador, que es el que navega, le entregues el barco el mismo precio, tendría que subsidiar con un 40%. Ahora, la distancia con los más eficientes, que es Japón y Corea del Sur, es de un 20% la diferencia argentina. Pero ellos no tuvieron un Menem que los reventó. Cuando la Argentina se ponga en ritmo, la Argentina va a poder estar ahí peleando palmo a palmo con los yanquis, con los europeos y con los japoneses y coreanos. Va a entrar en el concierto de las naciones, diría un peronista imperialista. Entonces, la Argentina potencia. Entonces, bueno, para llegar a esa Argentina potencia, que es el sueño de la derecha peronista, bueno, necesitamos dejarnos de joder con boludeces, con batallas culturales y todo ese tipo de cosas, y enchufarnos con los temas nacionales, con las cosas de verdad. Entonces, la reserva de cargas es el mercado. Nacionales es una discusión cultural también. Sí, ya sé, pájaro. Pero, o sea, uno podría entender la cultura como una cuestión de, queremos soberanía cultural. No, es cultura soberana lo que falta. Lo que necesitamos yo en esto me traje anotado por justamente las mismas cosas que plantea Kenny. Primero la soberanía política, después la independencia económica y después la justicia social. Cuando se invierte la secuencia y se pone por delante la justicia social, lo que terminan es repartiendo planes sociales y bolsones de comida. Es lo mismo que hace el PRO. Vos tenés que ser soberano políticamente, porque ser soberano es que tu voluntad prevalezca, es tomar las decisiones, tener la manija y usarla. Después viene la soberanía política, que es nacionalizar el comercio exterior y la banca. Entonces decidir sobre tu propia emisión de moneda, cuál es el circulante en la Argentina. Eso es libertad económica. Que nosotros vamos hacia un peso argentino inconvertible respaldado en hora de trabajo humano. Entonces, ¿cuánta guita vamos a emitir? Equivalente a la masa obrera argentina, 24 millones de argentinos en edad de ¿Vos no crees que, por ejemplo, Martín, que hoy en Argentina, en términos de cultura nacional, hay un problema cultural de cómo entendemos catastrófico lo nacional? ¿Cómo, más vale que sí. No solamente en el pueblo, ¿no? En nuestra gente. Cómo se entiende lo argentino, sí. Que no es, o sea, estamos para la mierda. Para el mundial estamos. Sí, o sea, estamos para la Argentina mierda. Está para el mundial, pero el sentir realmente un fuego en el pecho por tu país es un tema cultural. Y no te mencionan la dirigencia, que parece que no se propone sentir. Porque como son ricos pueden comprar importado, la no les pasión interesa. por tu país, o sea, defender quererlo. Yo creo que hay un problema cultural importante que es que da la impresión de que no nos queremos entre nosotros, que no nos importa. Yo no estoy tan comparto a medias, digamos, ¿no? Me parece que hay políticas, muchas veces deben nacer, digamos, del nacionalismo, digamos, que cada uno de nosotros debe tener por nuestro país. Pero yo creo que a veces las políticas también marcan eso un poco ese nacionalismo. El ARSAT, por ejemplo, a mí me llena de orgullo. Por ejemplo, me genera ese nacionalismo, diciendo, mira, nosotros podemos hacer algo copado. Bueno. Me parece a mí también que el Estado, un poco, por eso rescato mucho, a mí es interesante lo que plantea Martín del taro empresario, porque cuando vos ves, digamos, si vos ves realmente, yo soy un loco de los trenes, me encantan.
¿entendés? O sea, de chiquito viajaba, me llevaba mi abuelo, o sea, tengo buenos recuerdos de los trenes. Y en realidad es una empresa muy difícil en Argentina por la extensión territorial, solamente por eso. Y demanda mucha guita. Ahora, ¿cómo se financia eso? Bueno, estamos proponiendo, pero cultural. Pero genera, claro, pero genera. Nosotros tuvimos 10 años de menemismo que nos machacaron de que el peronismo era una cosa media liberal, bailando con odaliscas, ¿no? Y que el peronismo era así, era moderno y liberal. Después tuvimos los años de kirchnerismo, donde doctrinariamente tampoco fue una cosa, hay muchos compañeros kirchneristas que creen que el peronismo es keynesianismo. Entonces tenés un trabajo de pinzas a nivel ideológico, porque por un lado te dicen, no, el peronismo es liberal, Menem. No, el peronismo es keynesiano, Cristina. Menem y Macri. Entonces lo que digo quiero es... aclarar, porque siempre se olvidan de eso. No, porque Macri en el fondo, fue candidato peronista en el año 2003. Fondo, así es. Lo que queda es pensar que la única posibilidad de un nacionalismo en la Argentina es el peronismo. Sí, no. Pero el peronismo doctrinario, es decir, entender que el peronismo es nacionalismo. Es nacionalismo y necesita una actualización doctrinaria, que es lo que estamos haciendo nosotros. Lo nuestro tiene pique, anda y calienta las orejas de más de uno y pica el culo de más de uno también, porque es actualización doctrinaria de San Martín, Rosas, Irigoyen y Perón. Nosotros necesitamos primero la soberanía política, que es la voluntad soberana, que por ejemplo sería nacionalizar el comercio exterior. La independencia económica es la sustitución de importaciones, que deviene de nacionalizar el comercio exterior. No hay sustitución de importaciones si vos no nacionalizás el comercio exterior. Esto hay que dejarlo claro, porque si no, los keynesianos te dicen, no, nosotros sustituimos importaciones. 7 de cada 10 autos que se venden en la Argentina son extranjeros. Basta de mentirle a la gente con esas cosas, porque no anda eso. Y lo que hace la Argentina es no poder ensamblar, no poder armar el auto completo, porque no se fabrica en esa fábrica todo el auto. Si no se hace en Tierra del Fuego, sino que está ensamblado. Entonces se hace, el motor viene de México, la caja de cambio de Singapur, porque la División Internacional del Trabajo, las automotrices son las que la llevaron a ultranza, el máximo nivel de explotación. Pero la División Internacional del Trabajo es exactamente lo automotriz. Si vos no tenés nacionalizado el comercio exterior y no montás una industria estatal como fue IAME, Industrias Aeronáutica y Mecánica del Estado, rastrojero, motopuma, tractor Pampa, porque el tractor Pampa es contra el tractor Fiat. El Torino también es... El tractor, la motopuma es contra Honda y Suzuki. El justicialista y el rastrojero son contra la F100 y contra Mustang. Entonces, es contra Ford. ¿Por qué revienta lo que queda de Industria Mecánica del Estado Martínez de O en la dictadura militar? Revienta el rastrojero para que la F100 de Ford y la C10 de Chevrolet tengan el campo libre para comerse el mercado interno argentino. Es clarísimo. Nos matan 30.000, frenan la actualización doctrinaria y el trasvasamiento y nos revientan el Estado empresario. Después la obra la completa Menem. Entonces, cuando vos tenés independencia económica, porque tenés la producción nacional con un mercado interno reservado para la pyme argentina, que siempre dio entre el 60 y el 70% del trabajo en el país. Es una pyme que puede pagar buenos sueldos y pagar en blanco, porque da el 70% del sueldo del trabajo, pero el 100% del trabajo es negro. Claro. Entonces, para que la pyme pueda pagar bien, tiene que haber un mercado interno reservado, porque la pyme no puede competir contra Tailandia y contra China, contra economías de escala. Y para eso, para sobrevivir, ¿qué hace? Roba la luz. Mirá que tenemos un montón de amigos pyme, compañeros y empresarios, conocidos y de todo. Los conocemos perfectamente, los tenemos estudiados. Son transparentes para nosotros. Se siente un pyme frente a nosotros y es transparente. Sabemos lo que está pensando. Se roba la luz. Deja de pagar los impuestos todo lo que puede. Trucha la facturación. Sí, las cargas patronales, olvídate. Deja de pagar cargas patronales. Negrea el personal. Bueno, hace lo que puede por sobrevivir y seguir produciendo. Porque vive en un existencialismo de derecha en el cual él piensa que aunque la Argentina se vaya a la mierda, porque la pyme votó a Macri masivamente, va a sobrevivir él va a sobrevivir. Porque se rompe el culo porque laburando. es un existencialismo de derecha. Porque paga sus impuestos. Entonces él cree que va a salvarse en el medio del tsunami. Bueno, lo que
Hay que recordarle a los pymes, es la anécdota que conté de Ditela, porque nosotros lo que queremos hacer con los pymes en la Argentina es lo que Mosconi hizo con Ditela. Esa es la que va, porque el mercado interno reservado es lo que permite que el salario crezca a través del pleno empleo. Cuando vos lográs el pleno empleo, lográs la justicia social. La secuencia de soberanía política e independencia económica, y después de ahí viene la justicia social, que es el pleno empleo en blanco. Tengo una cosa más. Tengo que acotarlo porque si no esta noche no duermo. Dale. Con el aumento del empleo también se aumentan las jubilaciones. Y sí. ¿Qué es lo que está haciendo ahora Macri? Bajar los sueldos para que el coeficiente que modificaron en diciembre dé menos y los jubilados ganen menos. Exactamente. 21:04, ahora vienen los chicos de Molino Hoteles con Mauro, Valentina y Cristian. Yo creo que hay que invitarlo de nuevo. Sí, no sé usted qué opina, Pájaro. Hay que seguir hablando de nacionalismo sin ponerse colorado, porque yo te diría, Martín, antes de la soberanía política, por arriba está la cultura soberana. Bueno. Porque si un pueblo no es consciente de que tiene que defender su país, su nación, ni siquiera se plantea la soberanía política. Yo creo que estamos un paso antes de la soberanía política. Ante la invitación de Gustavo, yo lo primero que anoté en esta planillita que traje para trabajar sobre lo que habíamos hablado, vine a hablar de cultura hoy. Hoy no vine a hablar de lo que terminé hablando. Che Bandoneón. ¿Cómo debemos ser los argentinos? Como el bandoneón. El duende de Tuzón, Che Bandoneón, se apiada del dolor de los demás. Y el estrujar... cantando tango. ¿Viste? ¿Vos querías cantar tango? Él quería cantar tango, mire. Se arrima al dolor que sufre más. Entonces, la concepción para nosotros del tiempo político que hay que crear en Argentina tiene que ver con esa instancia existencial que explica el tango. Porque estuvimos compartiendo telefónicamente con Gustavo las concepciones del tiempo, de cómo los seres humanos estamos hechos de tiempo y que lo que queremos es que el pobre argentino recupere tiempo libre, que esté orientado por el Estado empresario argentino y la pyme cultural argentina hacia el esparcimiento, que no sea el reviente sensorial y el hedonismo. Entonces, esta concepción tiene que ver con la concepción de cómo estamos constituidos los seres humanos, que somos seres de tiempo, diría Heidegger. O que diría Sartre, estamos hechos de nada, esa angustia existencial que moviliza nuestro hacer, nuestro pensar y nuestro sentir. Y dice el tango de forma más simple, para que los argentinos no tengan que leerse 500 páginas del Ser y el Tiempo y las 500 del Ser y la Nada. Dice el tango argentino. Igual lo pueden leer, esas ganas tremendas de llorar que a veces nos inundan sin razón, y el trago de licor que obliga a recordar que el alma está en Orsay, Che Bandoneón. La metáfora del Orsay del fútbol es tomado por Homero Mansi para explicar que entre el ser y la conciencia del ser hay una separación. O sea, cuando haya más tango que reggaetón, vamos a empezar a ganar. Sí, papá. Hay que salgamos a cantar tango. Che. Igual el reggaetón vamos a hacer varias partes, no quiero decir la segunda parte, pero la próxima vamos a seguir este debate. A mí me gusta mucho traerlo a Martín, porque me parece que hay que recuperar un poco... primero explicar, ¿no? La verdad, tiene un speech, un discurso, un relato que a mí me gusta y me parece que está bueno que la gente entienda de dónde viene, porque Martín historiza bien y tiene una intencionalidad, obviamente, que es recuperar, digamos, la cultura soberana que nos habla el Pájaro Kelling. Así que esto ha sido todo por hoy. Gracias, Martín, por venir. Gracias. Martín Ayerbe, de la Social 21 La Tendencia. Te invito, obviamente, a que vengas. Vamos a arreglar más seguido. Nos encontramos el próximo jueves aquí a las 19 horas en Radio H en Salgan al Sol. Chau. Chau. Radio H.